Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo voy a compartir pantalla para hacer una presentación muy breve también. Les ruego que me indiquen si se ve ya la presentación. Agradezco, como decía, esta oportunidad que me brinda Conciencia Nacional a través de tu persona para dirigir un mensaje, en este caso esta reflexión, en torno a lo que implica la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. Pues bien, como ya se ha dicho aquí, esta iniciativa pues tuvo como cámara de origen la Cámara de Diputados, la presentó la diputada federal Reina Celeste Asensio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, la presentó el mes de octubre del 2020. En un principio, bueno, la iniciativa contenía lo que ya nos han expuesto tanto el profesor Carlos Pérez como el profesor Luis Enrique Ramírez, que las asociaciones religiosas o ministros de culto serían sancionadas o estaban en el supuesto de ser sancionadas por expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género para proteger a la población de la diversidad sexual. Llama la atención, a mí me llamó la atención que esta diputada Reina Celeste Asensio Ortega en Wikipedia se ostenta como representante del colectivo LGBT ante la Cámara de Diputados. Cualquiera puede ver en Wikipedia esta información. Ya nos ha hecho también el periplo que llevó esta iniciativa. Finalmente, el dictamen que tenemos nosotros que se iba a votar la semana pasada quedó así, que serían sujetos de sanción los ministros y las asociaciones religiosas por todo lo que tenga que ver con la promoción de la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas o ejercer respecto de estos actos de discriminación. Vamos a ver que juegan mucho esta palabra acto de discriminación, pues conlleva una serie de cosas, conlleva una serie de elementos que es necesario clarificar, porque así como están las cosas, pues tienen múltiples interpretaciones esto de actos de discriminación que también ya nos empezaban a decir los profesores que me antecedieron en el uso de la voz. Voy a hablar entonces de cuando hay libertad religiosa, libertad de expresión, cuando entran en tensión o colisión y cuando puede ser que digan que hay discriminación por ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad religiosa. Recordemos que tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión ocupan una posición privilegiada dentro del sistema de protección de derechos fundamentales. No en vano la libertad religiosa ha sido calificada también como prima inter pares, es decir, la primera entre los derechos fundamentales, entre iguales, entre las libertades, entre los derechos, pues la libertad religiosa lleva el primer lugar. Por otra parte, la libertad de expresión se ha definido como uno de los fundamentos esenciales en toda sociedad democrática. Entonces, el ejercicio de estas dos libertades no siempre se ha desarrollado en términos armónicos. En ocasiones se han visto enemistadas, ya que la libertad de expresión no tiene por qué o no puede verse como amenaza potencial de la religión, sino como una condición para una plena libertad religiosa en plenitud. Y viceversa, la libertad religiosa requiere de la libertad de expresión precisamente para que una de sus manifestaciones, como es la de difundir, la de propagar su doctrina, pues tenga vigencia, tenga validez. Por aquí les puse un caso donde luego se contraponen estas libertades. Lo vemos ahora con las manifestaciones, que muchas de ellas son en aras de la libertad de expresión, pues pueden ser incluso hirientes o atacar a la religión, como esta expresión de saquen sus rosarios de nuestros ovarios o saquen sus doctrinas de nuestras vaginas. O también puede resultar para algunos molesta este autobús que circuló hace unos años en las principales calles de algunas capitales de Europa y también de América Latina. En la Ciudad de México estuvo en otras capitales, que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Pues eso puede resultar, para quien no acepta este planteamiento de la biología, pues también puede resultar agresivo. Vamos a ver entonces que los conflictos en materia ya de libertad de expresión y libertad religiosa pueden darse
en el caso de la libertad de expresión, cuando hay un uso extralimitado de esta frente a la religión, ¿sí? No toda expresión en contra de la religión va a ser un atentado a la libertad religiosa. Ojo, hay un uso extralimitado, dice aquí. Hay ocasiones en que la libertad de expresión se llega al extremo de propagar, difundir, pues no sé, escarnio hacia la religión. Entonces ahí es cuando es preocupante, es un ejemplo. En contrapartida, a veces el discurso de inspiración religiosa, cuando es contrario al orden público, pues también puede constituir una amenaza, una afrenta en contra de ciertas personas, cuando, ojo, cuando este discurso de inspiración religiosa sea contrario al orden público, que también ya se ha dicho. Quizá voy a poner algunos casos que se han tratado en algún contexto. Antes de decir, bueno, estos conflictos pueden llegar a darse, recordar que el objeto protegido de la libertad religiosa es la libertad de tener, adoptar o cambiar una religión o unas creencias y manifestarlas exteriormente en público o en privado mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y las enseñanzas. Pues bueno, esto se puede ver seriamente afectado por una expresión dañina, por la libertad de expresión dañina de la que les hablaba anteriormente. Y de alguna manera la libertad de expresión que alcanza un grado ofensivo, ya sea a través de la fuerza de las palabras, ya sea a través de un discurso que incite a la violencia, estaría generando un efecto inhibidor hacia el derecho de la persona a tener y a manifestar libremente la religión o las creencias. Voy a ponerlo en concreto con algunos casos que se han presentado. Voy a referirme en primer término, en primer lugar, a un caso que pasó en Alcalá de Henares, en España, por allá en 2020, cuando en una de las celebraciones religiosas de Viernes Santo, aquí yo sé que hay expertos en derecho canónico y en religión, en la Iglesia Católica el Viernes Santo no se celebran misas, es el único día del año en el que no hay celebración de misas. Ahí se conoce como los oficios de Viernes Santo. En uno de estos oficios, el obispo de Alcalá de Henares, haciendo uso de la homilía que él tenía que dar a los feligreses, dijo estas palabras, y las cito entrecomillada. Dijo que como consecuencia de la ideología dominante, los jóvenes, abro comillas, piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Hasta aquí el fin de la cita. Bueno, más tarde que temprano, diversas colectivos, entidades del denominado grupo LGBT interpusieron una querella por esta homilía, por estas palabras, en contra del obispo Rey Pla, el obispo de Alcalá de Henares en España, argumentando, entre otras cosas, pues que el obispo había utilizado expresiones homófobas, que los había injuriado. Aquí está, lo acusaban de un posible delito de difusión de informaciones injuriosas contra homosexuales, que está tipificado en el artículo 510, no sé si es inciso o párrafo 2 del Código Penal Español. Lo acusaban de intolerante eclesiástico, pues establece contra los homosexuales, decían ellos, una identificación entre la realización de sus naturales necesidades sexuales y la corrupción y prostitución, y a juicio de estos colectivos, específicamente de esta Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que fue de las que promovió esta querella, las manifestaciones del obispo Rey Pla no solo son un acto repelente e incívico de parte en afrenta contra un numerosísimo colectivo de personas de uno y otro sexo, a los que se ofende gravemente. Entonces, vamos a ver qué fue lo que resolvió el juzgado de lo penal, que fue el que recibió estas querellas contra el obispo Rey Pla. Voy a sintetizar, el juzgado de lo penal concluyó que el examen de las palabras del obispo, derivado del examen de las palabras del obispo, no permitía entender razonablemente que sostuviera discriminación, odio o violencia contra los homosexuales, ni que estuviese difundiendo informaciones injuriosas sobre ellos en relación con su orientación sexual.
En todo caso, dijo este juzgado penal, sus palabras desprenden una posición crítica hacia la homosexualidad, pero no contienen una injuria a los homosexuales en general, ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual. Por último, ya en el fundamento jurídico tercero, de plano, la sentencia, el juez dijo que la posición crítica hacia la homosexualidad mantenida por la Iglesia puede ser defendida lícitamente por parte del obispo al amparo de la libertad religiosa. Creo que este argumento es contundente y el asunto, por tanto, fue sobreseído. ¿Sí? Fue sobreseído. Esto, pues, me lleva a algunas ideas que quiero transmitir aquí. La libertad de palabra protege no solo la manifestación de ideas razonables o argumentadas, sino también las opiniones que puedan llegar a ofender, molestar o escandalizar. Incluso esto lo dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, entonces, es muy distinto incitar al odio o a la violencia en contra de cualquier persona o grupo de personas, también propalar información injuriosa sobre su orientación sexual. Esto sería reprobable. Incitar, repito, a hacer uso de la libertad de palabra para incitar al odio, a la violencia, en contra de cualquier persona, o propalar esta información injuriosa sobre su orientación sexual, pues sería reprobable. Pero otra muy distinta, y aquí lo que nos interesa también destacar, es hacer uso de la libertad de expresión. Ya nos lo decían los profesores, tanto Luis como el profesor Carlos Pérez, hacer uso de la libertad de expresión reconocida en la Constitución, en tratados internacionales protectores de derechos humanos, para externar una postura crítica. Cuando externas una postura crítica, por mucho que inquiete u ofenda a una parte de la población, pues esa postura crítica está amparada por la libertad de palabra, ¿sí? Entonces, si es una postura crítica, y más, dijo el juzgado de lo penal en Alcalá de Henares, me voy a retrotraer a la lámina siguiente, la posición crítica hacia la homosexualidad mantenida por la Iglesia puede ser defendida lícitamente por parte del obispo al amparo de la libertad religiosa, que jamás incitó al odio, jamás incitó a la violencia o injurió a estas personas. Vamos a otro caso. Este se resolvió y todavía siguieron los conflictos porque el obispo pues, hace uso de su libertad de palabra y a veces incomoda también a estos colectivos. Pero vamos ahora a otro caso que está por resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las audiencias públicas van a ser el mes que entra, que es un caso también que tiene que ver con esta victimización que se hacen, de que me discriminan, me violentan, me injurian, y entonces el mecanismo es decir, me discriminan para que se activen todas las alertas y diga sí, a esas personas se les discrimina. Ha sido una estrategia que les ha resultado bastante bien, por decir así. Es el caso de Páez contra Chile. Voy a hablar, donde hay una presunta discriminación por orientación sexual por parte de la Iglesia Católica en Chile respecto a una profesora de religión. El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado chileno por la inhabilitación con base en la orientación sexual de la señora Sandra Cecilia Páez, quien era profesora de la asignatura de religión católica en un colegio público en Chile. No se espanten, en Chile, si lo piden X cantidad de padres de familia, es legal dar educación católica en un colegio público, cargo que venía desempeñando desde hace 22 años. El tema es que esta señora era una ex religiosa católica que tenía la idoneidad, tenía el permiso del obispo de San Bernardo para dar esta educación religiosa católica en este colegio de educación, en esta institución de educación pública. Sin embargo, esta profesora hizo pública también su orientación sexual al decir que tenía una pareja del mismo sexo. Esta conducta, esta manifestación ya de su vida sexual en torno a que tenía una pareja de su mismo sexo, le valió que el obispo de San Bernardo, el obispado de San Bernardo en Chile, le retirara el certificado de idoneidad. En Chile no es el Estado
el que decide quién va a dar educación católica, sino tiene un convenio con la Iglesia Católica y es el obispo del lugar el que da certificado de idoneidad para que profesores puedan dar educación de religión católica en las escuelas públicas. Bueno, entonces se le retiró el certificado de idoneidad y la señora Páez presentó un recurso de protección, agotó todas las instancias, como decimos los abogados, fue rechazado por la Corte de Apelaciones y luego también llegó a la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema de Justicia pues confirmó también, le negaron esta petición, esta pretensión que ella tenía de que fuera reinstalada en su puesto de profesora de religión. El caso entonces llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que es el filtro para que pase a la Corte. La Comisión de Derechos Humanos dijo que sí, que se había violado, se había discriminado a la persona por orientación sexual. Estoy resumiendo lo que dijo la Comisión Interamericana, que se debían tomar las medidas necesarias para asegurar el debido control administrativo y judicial de posibles situaciones discriminatorias, que se debería capacitar a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales para que conocieran el contenido y alcance del principio de igualdad y no discriminación, incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, la Comisión Interamericana le dio entrada y es el filtro, pasó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las recomendaciones de la Comisión. Ahora la Corte será la que tendrá que decidir el mes que entra si hay violación por discriminación por orientación sexual de esta persona. Aquí lo grave es que hay un principio de autonomía de los grupos religiosos frente a la discriminación. Hay un principio que es el del principio de autonomía, donde los grupos religiosos tienen la libertad, por eso se llama autonomía, de darse sus propias normas, de decidir sus estructuras, de autorregularse, bueno, de regular su situación interna. Ese principio de autonomía puede ser vulnerado cuando el Estado interfiere o interviene para decirle al grupo religioso, tienes que hacer esto, aunque sea contrario a tu estructura interna, a tu legislación interna, a tu organización interna. Entonces, estamos en presencia de esto, de hacer valer el principio de autonomía de los grupos religiosos, que son los que deciden quién puede dar clase de religión o no, en este caso el obispo, conforme a la normativa del derecho canónico, que es el encargado de aplicar, de revocar el certificado de idoneidad para que esta señora, bueno, le retiró el certificado de idoneidad a esta señora Páez. Entonces, pues a ellos les gusta mucho aparecer en medios, decir, profesora de religión, es discriminada por su orientación sexual. Conste que digo orientación sexual porque la palabra preferencia ya implica discriminación. Curiosamente, la preferencia, pues también la preferencia ya denota una discriminación. A veces muy cuidadoso en el lenguaje. Pero bueno, este es el caso, grosso modo, de esta señora Páez, que ahora conocerá el mes que entra, empezarán las audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viene otro asunto, que es la propuesta de ley de igualdad en Estados Unidos, que es bastante fuerte. En 2021 esta ley de igualdad todavía no está aprobada por la Cámara de Senadores, la aprobó la Cámara de Representantes, ampliaría protecciones federales a los derechos civiles para las personas LGBTQ. Es una de las principales prioridades del presidente Biden y de los demócratas en el Congreso. Sin embargo, a medida que la ley de igualdad llega al Senado, después de obtener la aprobación de la Cámara de Representantes, sus perspectivas parecen sombrías, en gran medida debido a la oposición, dicen aquí, de los líderes religiosos conservadores. Es decir, esta ley de igualdad, como ustedes saben, no se han oído, prácticamente borra la diferencia de sexos, todo ya es en favor de la ideología de género, de la autopercepción, como las personas se autoperciban, y el sexo masculino y femenino prácticamente también no desaparecen, entre otras cosas. Voy a ver aquí, dice también esta propuesta de ley de igualdad en Estados Unidos, bueno, ha hecho que algunas iglesias, en este caso la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que es la denominación protestante más grande del país, llegue a calificar esta propuesta de ley como una amenaza significativa a la libertad religiosa jamás considerada en el Congreso de los Estados Unidos. También la Conferencia de los Obispos Católicos han atacado esta iniciativa porque dice, discrimina a las personas de fe. Aquí está la inversa, las personas de fe van a ser discriminadas. Entre otras cosas, porque esta propuesta de ley enmendaría la Ley de Derechos Civiles
existente para cubrir explícitamente la orientación sexual y la identidad de género, con protecciones que se extenderían al empleo, la vivienda, la educación y los lugares públicos como restaurantes, teatros, hoteles, bibliotecas, gasolineras y tiendas de minoristas. El proyecto de ley mantiene exenciones de larga data para los lugares de culto y otras instituciones religiosas, por ejemplo. Podrían limitar el empleo a las personas que compartan sus creencias y podrían negarse a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero los albergues religiosos para personas sin hogar y las agencias de adopción o de acogida que reciban fondos federales no podrían discriminar a las personas LGBTQ, y sería más difícil para una amplia gama de empresas justificar la discriminación anti-LGBTQ independientemente de sus creencias personales o religiosas. En el caso específico de los católicos, también les preocupa que al prohibir la discriminación basada en el sexo, la ley de igualdad podría obligar a los médicos y hospitales a realizar abortos, incluso si se oponen al procedimiento. Los obispos también sostienen que requeriría que los trabajadores de salud católicos apoyen los tratamientos y procedimientos asociados con la transición de género, incluso si va en contra de sus creencias. Son algunas de las medidas, no me quiero entretener tanto por cuestión de tiempo, de esta ley de la igualdad en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver entonces la no discriminación por motivos religiosos, que es el tema que nos ocupa, el tema de que se establezca una sanción por discriminación, que va más allá del simple término de la palabra discriminación. Bueno, en el lenguaje jurídico, el término discriminación no indica la simple diferencia o distinción, sino aquella que resulte injustificada o arbitraria. Ya también nos lo ha dicho el profesor Carlos y el profesor Luis magistralmente. Es decir, un tratamiento jurídico específico es discriminatorio cuando las consecuencias de ese trato diverso provocan la desaparición o el menoscabo de la única y misma categoría de sujeto de libertad religiosa, pero no hay discriminación cuando los aspectos favorables del trato específico, ningún otro sujeto de la libertad religiosa es excluido por principio o condición básica, aunque de facto algunos o muchos sujetos no la disfruten o ejerzan. Voy a poner un ejemplo de estas dos a continuación. Se dice que hay en discriminación por motivo religioso, la discriminación directa. La discriminación directa cuando una persona haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en razón de su religión. ¿Sí? Ahí hay una discriminación que es la directa, ¿no? Hago te trato de un trato menos favorable que a otra en razón de la religión. Y discriminación indirecta, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutrales puedan ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad de una edad o una orientación sexual determinadas respecto de otras personas. Una ley, un reglamento, una norma aparentemente neutral, que no tiene como finalidad la discriminación directa, sino establecer un criterio de uniformidad, puede ocasionar la discriminación para un grupo de estas personas que se hallan en esas categorías de religión, de orientación sexual, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá voy a poner un ejemplo de la discriminación directa. Aquí lo digo, cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula, un pacto o una decisión unilateral aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por origen racial, étnico, religión, convicción, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esa finalidad no sean adecuados y necesarios. Es el caso, por ejemplo, de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala que las empresas privadas prohíban a sus empleados portar el velo islámico en lugar de trabajo. No decía específicamente velo islámico, decía cualquier atuendo, cualquier indumentaria que hagan referencia a un símbolo religioso, político o filosófico, está prohibido. Entonces muchos lo identificaron con la prohibición del velo islámico. No es una orientación, no es una disposición de discriminación directa para las personas que porten el velo islámico, pero dicen aquí una disposición aparentemente neutral que prohíba la indumentaria que relacione con cualquier símbolo religioso, filosófico o político, va a afectar a las personas que porten el velo islámico. Bueno, como ustedes ven, el tema no es nada sencillo, es preocupante. Yo voy a concluir aquí. Todo Estado democrático debe ser especialmente cauto
para no intervenir en cuestiones relativas a las creencias y a la organización interna de los grupos religiosos. Debe prevalecer el principio de autonomía. El aumento progresivo de la intervención jurídica estatal en áreas particularmente sensibles podría provocar una seria limitación de la autonomía de los grupos religiosos. Si ponemos que las asociaciones religiosas, religiosas y culto no pueden discriminar, pues al rato vamos a tener que una mujer que se sienta discriminada por no ser sacerdotisa, quizá pongo un ejemplo que no es muy abstracto, ya se está dando en algunos países, bueno, puede acusar que es discriminada, entonces tendrán que autorizarla a que sea sacerdotisa, pues porque en la ley está que no se puede discriminar a nadie, a ese grado llegamos, o no sé, estoy haciendo referencia al caso de la Iglesia Católica, un divorciado que se le niega la comunión puede decir, bueno, pues yo ya contraje un nuevo matrimonio civil o ya vivo con una pareja, yo pido que me den la comunión porque me están discriminando. Como es sabido, la discriminación directa es una diferenciación de trato que no está justificada. Constituye, por tanto, una lesión al principio de igualdad ante la ley. Pero ojo, no toda diferencia de trato es discriminatoria, porque nos han vendido esta idea de que toda diferencia de trato es discriminatoria y no toda diferencia de trato es discriminatoria para poder nosotros pues contraargumentar cuando dicen que se discrimina por todo. No. Ahora ya la autovictimización o la victimización de estos grupos es muy evidente y luego argumentan o dicen, me discriminan. Por eso es muy claro poner de manifiesto esto y sé que los profesores, tanto Luis como Carlos, pues han abordado mucho mejor que yo estos temas y no me resta más que darles las gracias por su paciencia, creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias.